Muy buenas tardes, otro miércoles más. Bienvenidos, bienvenidas y con gusto por mi parte de estar también aquí, de encontrarnos. Vamos a empezar esta tarde con una práctica meditativa que arranca a través de una visualización, la montaña que respira, pero que más allá de la visualización de origen, lo que busca es ayudarnos a acceder a nuestra propia quietud profunda con mayúscula, es decir, a nuestra identidad para permanecer ahí y saborearla. Empezamos. Práctica meditativa. La montaña que respira. Utilizamos en esta práctica como puerta de entrada la imagen de una montaña. Puede ser una montaña que conozcas, que te resulte familiar, o puede ser igualmente una montaña que fabriques ahora con tu imaginación. A partir de ahí, de esa puerta de entrada, habrá una pequeña guía que nos permita adentrarnos cada vez más en la quietud, en el silencio que somos. Vamos a empezar. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo, puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y ahora empieza a visualizar una montaña. Como decía, puede ser una montaña real, conocida para ti, incluso familiar, o puede ser la imagen de una montaña con la forma que tú desees, que te imagines ahora. Tómate un poco de tiempo hasta que esa montaña, real o imaginada, tome presencia, consistencia delante de ti. Toda tu atención en la imagen de esa montaña. Manteniendo toda tu atención en esa imagen, obsérvala. Observa su cumbre majestuosa, las laderas que descienden más o menos empinadas, toda la mole, lo que sería el cuerpo de la montaña, su base completamente enraizada en la tierra, en el suelo. Obsérvala. En torno a la montaña y sobre ella pueden ocurrir todo tipo de fenómenos atmosféricos, nubes, viento, tormentas, truenos, rayos, niebla.
Sin embargo, la montaña sigue ahí, estable y quieta. Los fenómenos van a ir pasando, la montaña permanece. Puedes observarla desde lejos y desde cerca. Percibe su estabilidad y su quietud. Dejándote contagiar por ellas. La montaña estable y quieta. Poco a poco, vuelve ahora la atención hacia ti y hazte consciente de tu postura. Podrías decir que tú eres como esa montaña, tu cabeza es la cumbre, tus brazos las laderas que descienden, tu tronco es el cuerpo de la montaña, los pies son la base, enraizados en el suelo, en la tierra. Eres como una montaña que respira. También en ti pueden pasar todo tipo de fenómenos, sensaciones corporales, pensamientos, sentimientos, emociones. No niegas nada de ello, pero como la montaña puedes permanecer estable y quieto, quieta, mientras todo eso va pasando. Puedes llevar de nuevo, si te ayuda, la atención a la imagen de la montaña e imagina que se acerca hacia ti cada vez más, más y más, hasta que se funde completamente contigo. Tú eres esa montaña. Lo que queda ahí entonces es los fenómenos que pueden ocurrir, pensamientos, sentimientos, etc., y la quietud de la montaña. Vamos a permanecer en ella, en esa quietud. No para analizarla ni para dar vueltas mentalmente, para cavilar, absolutamente para nada de eso. Es solo permanecer en la quietud. Y como ocurre en toda práctica meditativa, al poner la atención en la quietud notarás que crece, se expande hasta ir ocupando todo el espacio. Solo queda quietud. Pero advertirás además otra cosa más importante todavía. Descubrirás que la quietud que estás experimentando, en la que permaneces, no es algo, no es una cualidad, es otro nombre de nuestra identidad, es lo que somos. En ese nivel profundo, en nuestra verdadera identidad, somos quietud, eres quietud. Vamos a permanecer ahí todo este tiempo en silencio, sencillamente, solo permanecer en la quietud. No quieras añadir ningún pensamiento. Vendrán solos. Cuando vengan, tú los dejas pasar
como si fueran nubes. No te enganches con ellos, no los sigas, déjalos pasar. Tú estás en la quietud profunda que experimentas. Si te distraes, te das cuenta y vuelves una y otra vez a la quietud que experimentas. Y ahí permaneces. No quieras conseguir nada, absolutamente nada. Todo se te dará en su momento. Lo único que toca ahora es permanecer en silencio, en la quietud. Terminarás, no lo dudes, reconociéndote en ella. Esa quietud eres tú.
Podemos hacer una respiración profunda. Pausada. Ir sintiendo nuestras manos, los pies, quizá moviéndolos un poquito. Sintiendo nuestro cuerpo. Para poco a poco ir abriendo los ojos y hacernos conscientes del espacio que nos rodea, del lugar donde estamos. Y así nos disponemos para empezar lo que constituye el tercero y último capítulo de todo este tema en torno al compromiso, y al que dedicaremos las 6 sesiones que nos restan hasta final de curso. Habíamos hablado de 3 actitudes posibles de cara al compromiso. Una, la evasión, típicamente narcisista. La segunda, la apropiación, que veíamos que también era igualmente narcisista. Y la tercera, la comprensión. En el primer caso, la evasión hace el compromiso literalmente imposible. En el segundo caso, la apropiación da como resultado un compromiso que llamábamos desconectado, y solo la comprensión, como veremos, permite o de ella fluye un compromiso ajustado, adecuado. Como digo, es el compromiso que fluye. Y vamos a empezar pues con el primero de estos 6 temas que nos van a ocupar en las sesiones próximas. La comprensión como fuente de luz es en todo realmente, pero también en concreto de cara al compromiso. La comprensión ilumina el compromiso. Es un tema que podréis encontrar en las páginas de la 71 a la 79. Y me gustaría detenerme en el modo o los modos, cómo efectivamente se produce esta iluminación de nuestra acción gracias a la comprensión. Venimos recordando a lo largo de encuentros anteriores las 2 típicas trampas narcisistas en las que podemos caer en toda esta cuestión. La primera, como decía, es la evasión, una evasión desimplicada, etérea, evitativa, si queréis también, que termina adormeciendo a la persona y manteniéndola encerrada en su propio refugio narcisista. Y la otra trampa es la apropiación, una apropiación dualista, voluntarista, que termina fácilmente en un compromiso o en un activismo, si queréis también, desconectado. Pues bien, no será posible salir o superar estas trampas por medio de la reflexión, del trabajo mental, tampoco por medio del voluntarismo, sino únicamente gracias a la comprensión. Sabemos bien que la comprensión es la que nos libera de nuestra ignorancia y de los engaños de base. También la comprensión será la que nos libere de las trampas en las que podemos caer con respecto al compromiso. De hecho, sin comprensión no podremos movernos sino en un mundo de ideas y de creencias, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido, de las creencias que hemos podido seguir alimentando, por tanto, sin ninguna garantía de verdad, sin ninguna garantía de luz. Sin comprensión vivimos, como digo, a merced de mensajes aprendidos que a lo mejor no hemos cuestionado nunca, lo seguimos repitiendo y manteniendo. Vivimos a merced de nuestros estados de ánimo, o como dice el lenguaje popular, de aquello que el cuerpo me pide en un momento determinado. O vivimos también a merced de nuestras necesidades y de nuestros intereses egoicos. Y entonces lo que rige la acción no tiene nada que ver con la comprensión, por tanto, con lo que es. Lo que rige la acción son mis propios miedos, mis necesidades y mis intereses más inmediatos. En último término, sin comprensión,
vamos a permanecer atascados en la mente pensante e identificados con el ego. De ahí la importancia decisiva de adentrarnos en esto que llamamos comprensión, en qué es comprender, en familiarizarnos con ella y sobre todo en poder vivirnos desde ella. Porque lo que sucede con demasiada frecuencia en nuestra existencia es que la mente analítica no puede ver la realidad, entre otras cosas, porque es incapaz de percibir la paradoja, como vimos también en su momento. Y esto hace que se pierda en sus propias disquisiciones, en sus propias elucubraciones mentales y quede ciega ante la profundidad de lo real. No llegaremos a la profundidad de lo que somos, a la comprensión de nuestra identidad y por tanto de nuestra verdad por medio de la herramienta de la mente, herramienta muy valiosa para otras cosas, pero inadecuada para este objetivo. No es extraño, por tanto, que en ausencia de la comprensión, el ego se mueva constantemente entre la evasión y la apropiación y que oscile entre una y la otra. La comprensión, por el contrario, actúa como luz en medio de esta jungla de confusión en la que podemos movernos, a veces sin ni siquiera advertirla y por tanto sin cuestionarlo. La comprensión actúa como luz, ilumina toda esa jungla y actúa también como libertad interior frente a lo que serían las pulsiones primarias de nuestro ego, frente a lo que serían miedos, necesidades, pendientes, expectativas, exigencias. Frente a todo ello, la comprensión va a actuar también como fuente de liberación interior, de libertad. Pues bien, esta comprensión de la que venimos hablando tiene una puerta de entrada por la que podemos acceder. Esta puerta de entrada no es otra nada más que nosotros mismos. Es decir, no podremos llegar a la comprensión de lo real si no entramos por la puerta de la comprensión de lo que somos realmente nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a mano. Porque como hemos repetido tantas veces a lo largo de todos estos cursos, la pregunta que nos va a hacer entrar, que nos va a permitir entrar en la comprensión, es siempre la pregunta primera: ¿qué soy yo? Y hasta que yo no tenga una respuesta adecuada a esta pregunta, ¿qué soy yo?, permaneceré en la ignorancia y por tanto será imposible salir de la confusión. Por el contrario, en la medida en que yo puedo avanzar, no a partir de creencias recibidas, heredadas, alimentadas por mi mente, sino a partir de una indagación y de una experiencia personal, a medida digo que avance en la respuesta adecuada a la pregunta ¿qué soy yo?, esta respuesta me va a brindar también la comprensión. Una comprensión no solo de mí, de nuestra propia verdad, sino una comprensión de lo realmente real. Teniendo esto en cuenta, no es extraña la insistencia de los sabios que han hablado de este mismo camino, ¿no? Por ejemplo, a mí me resultan profundamente evocadoras las palabras de Jesús en el Evangelio apócrifo de Tomás, ¿no? Quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada. La comprensión empieza, repito, por el conocimiento de uno mismo. O como dijera Kant, el autoconocimiento es el principio de toda sabiduría. Sabemos que la comprensión, tal como la utilizamos aquí, es equivalente, sinónimo de sabiduría. Ese saber que no es mental, es un saber que viene de saborear lo que somos. El autoconocimiento nos permite saborear lo que somos en profundidad y ese es el principio de la comprensión o de la sabiduría. En definitiva, pues, la comprensión se inicia siempre con la pregunta ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Más allá de lo que pienso que soy, más allá de las ideas que tengo acerca de mí, más allá de todo eso, ¿qué soy? Esta pregunta nos introduce en un trabajo de autoindagación y en lo que podemos llamar un conocimiento de primera mano.
Mientras yo no me detengo y me hago esta pregunta, ¿qué soy yo?, con todo lo que la pregunta implica, repito, de un camino de autoindagación, mientras no entro por ahí, los conocimientos que tenga acerca de mí serán siempre conocimientos de segunda mano, conocimientos aprendidos, recibidos, etcétera, pero nunca contrastados, nunca confirmados, nunca verificados, en definitiva. No será un conocimiento experiencial del que pueda decir yo conozco esto, yo sé esto, yo comprendo esto, sino que serán conocimientos del tipo yo creo que, yo pienso que, etcétera. Esta pregunta, ¿qué soy yo?, significa preguntarme por eso que en mí es consciente. Es decir, cuando yo me pregunto, ¿qué soy yo?, ¿qué soy yo? Lo veremos ahora un poquito más detenidamente, pero equivale a preguntarme, ¿qué es en mí eso que es consciente de todo lo demás? Porque está claro, es evidente, que no somos nada de lo que creemos ser, no somos nada que podamos pensar y no somos nada que podamos nombrar. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos nombrar es un objeto, será un objeto. Todo lo que yo puedo pensar, por más adjetivos que le ponga a eso pensado, seguirá siendo un objeto. Y todo aquello que yo puedo creer no son también nada más que objetos, todos ellos objetos mentales. Si lo concreto un poquito más, esto significa que yo no soy mi cuerpo, es un objeto que yo puedo observar, yo no soy mis pensamientos, son objetos mentales que yo puedo observar, no soy mis sentimientos y emociones, son objetos que yo puedo experimentar y que yo puedo observar, y no soy mis circunstancias, nada de lo que me ocurre o que me pasa, nada de lo que me rodea, porque son también objetos que puedo observar. Por tanto, de cara a una respuesta experiencial a aquella pregunta primera y decisiva, ¿qué soy yo?, ya puedo responder, yo no soy lo que pienso. Yo no soy lo que siento, aunque eso forme parte lógicamente de mí. Yo no soy lo que me pasa, con lo que con tanta frecuencia tendemos a identificarnos y así luego nos va como nos va. Yo no soy lo que me ocurre. Aunque, ojo, este paréntesis es muy, muy importante, aunque me responsabilice de todo ello. Lógicamente, yo me responsabilizo de lo que pienso, me responsabilizo de mi mundo emocional, me responsabilizo de todo mi mundo circunstancial, mundo relacional, laboral, social, político, ecológico, etc. Me responsabilizo de todo ello, pero desde la comprensión de que nada de ello constituye mi verdadera o nuestra verdadera identidad. Y todo ello, ¿por qué podemos afirmarlo? ¿Por qué podemos experimentarlo, comprenderlo? Porque podemos ser conscientes con plena lucidez, con plena consciencia, de que lo que somos no puede ser nunca un contenido de consciencia, sería un objeto más, porque todo contenido de consciencia, como todo objeto, es siempre observable, sino que lo que somos es eso que es consciente de los contenidos, eso que es capaz de observar todo objeto, en definitiva, eso que está más allá de los contenidos de consciencia, más allá de los objetos que podemos observar. Por eso lo que somos siempre tiene esta dimensión fundamental de trans. Somos trans, algo transmental, algo transegoico, en definitiva, algo transpersonal. Dicho de otro modo, somos eso que es consciente de los pensamientos, de la mente y del yo. Por eso decía antes al empezar que al preguntarme qué soy yo, esa pregunta me va a remitir inmediatamente a la otra pregunta, ¿qué es en mí eso que es consciente? Porque esa será mi verdadera identidad, nuestra verdadera identidad. Nada que pueda observar, sino eso que es consciente y que puede observar, por tanto, todos los objetos. Pues bien, eso es lo que constituye la sustancia
si podemos hablar así metafóricamente, el fondo de lo que es, y que no tiene nombre adecuado, porque como no es un objeto, no puede ser nombrado adecuadamente, porque no puede ser delimitado. Y entonces utilizamos términos o expresiones que únicamente, en el mejor de los casos, apuntan hacia ello, hacia lo que somos, pero que nunca lo definen. Y así podemos hablar para referirnos a aquello que somos y que no tiene nombre, podemos hablar de consciencia, ser, vida. En definitiva, todo ello es nuestra identidad. Eso que, como dijera Saramago, no tiene nombre. Y eso es lo que somos. Pues bien, con la comprensión empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, con la comprensión desaparece todo asomo de dualismo, porque hemos comprendido que la realidad es no dual, que somos uno con todo lo que es. El dualismo que iba de la mano de la apropiación en el compromiso desaparece por completo. Y cesa también el voluntarismo, porque hemos comprendido que el sujeto de la acción no es la voluntad, no es el yo voluntarista, aunque la voluntad y el esfuerzo sean necesarios, eso es otra cuestión. Pero el voluntarismo carece de sentido porque no nace de ahí, no nace de un yo o de un ego, sino que hemos comprendido que el compromiso fluye sin que haya nadie que se lo apropie o que presuma de él. De hecho, cuando uno se apropia el compromiso o presume de ser una persona comprometida, eso siempre encierra trampa, porque lo característico del compromiso genuino es que fluye, nadie se lo apropia y nadie presume de él. Es decir, el autoconocimiento así entendido, el poder responder adecuadamente a aquella pregunta primera, ¿qué soy yo?, constituye la puerta que conduce a reconocer, a percibir, a experimentar, a comprender, en definitiva, nuestra propia profundidad y la fraternidad. Pasamos así, gracias a la comprensión de aquella consciencia de separatividad, una consciencia dualista, yo separado de los demás, separado de la vida, separado de la realidad, a una consciencia de unidad donde me experimento uno con todos y con todo lo que es. Pues bien, solo de esta comprensión, como vengo diciendo, es decir, de la consciencia de unidad, puede nacer el compromiso ajustado, el compromiso adecuado, el compromiso genuino, el compromiso que nace de una consciencia expresa o explícita de unidad. Si mi compromiso, por tanto, no nace en su origen de una consciencia clara de unidad, tiene muchos porcentajes de que se trate de un compromiso inadecuado. Porque la comprensión, en definitiva, es tan importante porque hasta que no comprendamos qué es lo que somos, no podremos saber a ciencia cierta cómo acertar en nuestra acción y en nuestro compromiso, y en concreto tampoco sabremos cómo cambiar el mundo, porque si lo hacemos a tenor de nuestro ego, de sus ideas y creencias, no es extraño que terminemos muy confundidos y, como dice algún filósofo británico, no consigamos en la práctica sino incrementar la locura de nuestro mundo. Ahora bien, la comprensión es también fuente de motivación, y esto no como un añadido, sino que está incluido en la propia comprensión. Cuando uno comprende se siente lanzado, se siente motivado, porque la misma luz que nace de la comprensión dispara y activa también la motivación. Por eso me querría detener un momento en cuáles son las motivaciones que podemos encontrar detrás de un comportamiento ético, o, si queréis, motivaciones que están sosteniendo el compromiso. Y aquí sí quería hacer como un recorrido, viendo que las motivaciones genuinas, todas ellas, sin excepción, tienen un fondo de comprensión, lo cual no podría ser de otro modo.
Vamos a hacer ese recorrido, aunque sea de una forma rápida. Si nos detenemos en las tradiciones sapienciales de Oriente y de Occidente, de cualquier época de la historia humana, ¿cuál es la motivación que han propuesto, que han manifestado, que han expresado las tradiciones sapienciales como fuente de compromiso? Todas ellas se pueden sostener en la llamada regla de oro, que se formula habitualmente de esta manera: trata a la otra persona como te gustaría que te trataran a ti. O dicho en una formulación negativa, sería de este modo: no hagas a los demás lo que no desearías que los otros te hicieran a ti. Esta regla de oro, como digo, con matices, con una forma de expresión u otra, pero se encuentra sin excepción presente en todas las llamadas tradiciones sapienciales o tradiciones espirituales. Yo en algún momento me tomé el trabajo como de acudir a los textos fundacionales de todas estas grandes tradiciones sapienciales de la humanidad, y en todas ellas, sin excepción, aparecen. Y he querido traer aquí alguna concreta, por ejemplo, esta, que me produce emoción incluso, me parece muy rica, pertenece a la sabiduría maya. Ellos expresan de esta manera: in la kek, a la que la otra persona contesta a la ken. Es decir, yo soy otro tú, y la otra persona contesta: tú eres otro yo. En definitiva, esta expresión sí que pertenece al núcleo más profundo de lo que venimos llamando comprensión. Hemos comprendido lo que somos. Yo soy, en mi verdadera identidad, otro tú. Tú, si te sé ver desde la comprensión, eres otro yo. Y en una sabiduría que es sudafricana, sé que fundamentalmente ahí en esa zona, es la sabiduría que se define con la expresión Ubuntu y que puede traducirse de este modo: yo soy porque nosotros somos. De nuevo es la consciencia de unidad o de no dualidad. Yo no puedo ser al margen de los otros, yo no puedo ser independientemente de los otros, yo no puedo salvarme tampoco al margen de los otros. Yo soy porque todos somos. Yo soy porque nosotros somos. Como sabéis seguramente, es una sabiduría esta sudafricana expresada en este término Ubuntu, que se solía aplicar, o se ha solido aplicar, yo creo que con todo acierto, a Nelson Mandela, entre otros. Esto las tradiciones sapienciales. Si nos detenemos ahora en las religiones llamadas teístas, caracterizadas por la creencia en un Dios que es considerado como Padre común de toda la humanidad, ahí también la motivación nace de la comprensión de que si todos somos hijos de una misma fuente, en realidad lo que nos define es la fraternidad, somos todos hermanos, y de ahí se deriva esta expresión que podemos encontrar literalmente formulada tanto en la tradición sapiencial del judaísmo como en Jesús de Nazaret, en el origen o la tradición que daría inicio a lo que es la sabiduría cristiana, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Si vamos más allá de las religiones teístas, a la formulación de esta sabiduría ancestral en ámbitos no religiosos, yo he traído dos. Por un lado, lo que podemos llamar la humanidad compartida, si bien esta expresión lógicamente es más reciente o contemporánea de nuestra cultura. Pero me parece que es una expresión adecuada para formular aquello que expresara Terencio. Terencio es un escritor, un filósofo también romano del siglo II de nuestra era, y al que pertenece esta frase que he copiado ahí: soy humano y nada humano considero ajeno. Esto puede explicar la expresión a la que me refería de humanidad compartida, y que, fijaos también, tiene un nexo admirable con lo que venimos llamando aquella comprensión
genuina o radical, ¿no? Yo comprendo que lo que yo soy no puede ser ajeno a lo que son los demás. Y yo comprendo que nada de lo que les ocurre a los demás es ajeno, resulta ajeno a aquello que soy. ¿Por qué? Porque, aun siendo diferentes, somos lo mismo. Y porque, aunque nuestras personalidades sean únicas, nuestros yoes son también diferentes, nuestra identidad, aquello que nos define en lo profundo, es siempre la misma, es una identidad compartida. Esto en el caso de Terencio. En un caso más cercano a nosotros históricamente, se puede formular como hacía Kant en el conocido como imperativo kantiano, que se expresa de este modo: obra de tal modo que tu forma de actuar pueda convertirse en ley universal. Había otra formulación también de este mismo imperativo que tomaba forma de esta manera: vive siempre a cada persona como fin y nunca como medio. Cuando utilizamos a la otra persona como medio, estamos ahí en el peor de los narcisismos. Creo que el otro es un objeto a mi servicio del que yo puedo valerme para cualquier objetivo. Pues bien, el principio que nace de este imperativo kantiano echa por tierra esa formulación inadecuada y nos lleva a reconocer aquella otra formulación que nace de la comprensión de lo que somos. Todo ser humano es siempre fin, nunca medio. Y tú actúa de tal manera que esa forma de actuar tuya pueda considerarse como una ley siempre válida. ¿Cuál es la ley siempre válida o la ley universal? No puede ser otra que la ley que nace de la comprensión de lo que somos, porque solo aquello que nace de lo que somos en profundidad tiene garantía de certeza y de adecuación. Pues bien, ya para terminar todo este recorrido de las tradiciones sapienciales, de religiones teístas, de principios humanistas no religiosos, venimos a resumir todo en lo que sería la motivación que nace de la comprensión. ¿Qué nos aporta la comprensión? Por un lado, la liberación de la identificación con el yo. Es decir, nos saca del engaño, un engaño bastante original, en cuanto primario, que nos identificaba con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro psiquismo, nuestro yo. La comprensión, con la respuesta adecuada a la pregunta ¿qué soy yo?, me dice, tú no eres el yo. Se inicia ahí un proceso de desidentificación del yo, que es un proceso absolutamente sabio y liberador. Y en segundo lugar también, que es lo mismo dicho de otro modo, nos introduce en la vivencia de la unidad con todos. Lo que yo soy en mi identidad no es un yo separado, soy uno con todos los demás. En definitiva, todo ello, todo lo que brota de esta comprensión de lo que somos, se puede formular en dos principios que venimos repitiendo a lo largo de estas sesiones. El primero, no somos iguales, pero somos lo mismo. Esto nace de la comprensión. Esto nunca podría nacer de la mente, de las ideas que la mente tiene, porque la mente pues ve lo que ve y nos ve como seres separados, ¿no? La comprensión, la sabiduría nos recuerda, no somos iguales, es verdad, somos diferentes, pero en nuestra identidad somos lo mismo. Dicho con otro principio que personalmente me toma mucho también, sería, todo otro es no otro de mí. El otro no es alguien separado, esto va en la línea de aquella humanidad compartida. El otro, en su verdadera identidad, es no otro de mí. Con lo cual venimos a la conclusión, aquella conclusión que nace de la comprensión, con la que hemos empezado a trabajar toda esta serie de sesiones en las que seguiremos desarrollándola. El compromiso adecuado fluye siempre de la comprensión de lo que somos. De modo que solo la comprensión, esta comprensión experiencial, vivencial, así entendida, garantiza el compromiso ajustado, el cual solo podrá ser adecuado, un compromiso que fluye cuando nazca también de la comprensión
de lo que somos. Pues bien, sobre esto tendremos oportunidad de abundar en los próximos encuentros, en las próximas semanas. Esta tarde ya lo dejamos aquí. Como siempre, os deseo una buena semana para todos, para todas, y que tengáis ahora muy buena tarde.